Ahora, Manolo. Muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Colegial de Escritores, entidad que organiza esta mesa redonda, y sean mis primeras palabras para agradecer a la Federación de Gremios de Editores y en general a la organización del IBER 2020 y a las entidades patrocinadoras y que han coordinado y apoyado la actividad. En nombre de la asociación y en mi nombre propio, todo lo que han estado haciendo para posibilitar que esta mesa redonda y el resto de las mesas redondas sean realidad. Hoy vamos a hacer referencia a los efectos que ha tenido la COVID-19 en la actividad y en la labor de los escritores, y me acompañan en esta mesa redonda. En primer lugar, a mi derecha está Jorge Corrales, director general de Cedro y economista, que ha vivido muy en directo algunas iniciativas de ayuda a los autores en esta situación especialmente difícil. Y a mi izquierda tengo a María García Zambrano, escritora, fundamentalmente poeta, profesora de literatura en un instituto y autora de dos libros que yo creo que son al menos los esenciales, que son Diarios de la Alegría, que es el último libro que ha publicado, y La hija, un libro emocionante, cargado de componentes familiares y cargados de una realidad familiar especialmente azarosa y especialmente complicada. Junto a ella está Nuria Barrios, que es narradora y poeta, autora de una novela reciente que está ahora en librerías, Todo arde, es el título, y autora de un libro de poemas, entre otros, titulado La luz de la dinamo, publicado hace algunos años. Con ellos vamos a hablar de la situación que han vivido y están viviendo los escritores, y a ello me voy a referir de manera muy breve antes de darles la palabra. Yo creo que en estos meses, especialmente en todo lo que se ha derivado a partir de la crisis sanitaria que se inicia en el mes de marzo, ha habido diversos sectores que se han visto muy directamente afectados, tanto en el plano económico como en el emocional, en el de la creación, etcétera, etcétera. Eso se ha traducido sobre todo en una serie de efectos sobre el mundo de la cultura que han conllevado a que una buena parte de lo que compone el sector de la industria del libro se haya visto afectado muy directamente, especialmente las librerías, el mundo editorial. Las librerías tuvieron que cerrar durante prácticamente 3 meses, estuvieron cerradas. Los autores no pudieron presentar sus libros, novedades que estaban ya en la línea de salida se quedaron embarrancadas en las librerías y estas estaban cerradas. Y, por otro lado, novedades editoriales que estaban previstas por parte de los editores quedaron también aplazadas sine die hasta que la COVID-19 empezara a remitir. Evidentemente, en las últimas semanas, en los últimos meses, la situación se superó ligeramente, pero la realidad es que los escritores recibieron un tajo muy sustancial a sus ingresos y a su equilibrio emocional a la hora de ponerse a crear. Yo creo que hay dos sectores que están representados en esta mesa de lo que es el mundo del escritor, que han vivido de manera distinta la crisis. Los más afectados han sido aquellos escritores y aquellas escritoras que solamente percibían sus ingresos de la actividad literaria, es decir, autores y autoras profesionales, en una buena parte de los casos autónomos. Y por otro lado estaban, un colectivo muy importante de escritores, yo creo que es la mayoría, que ejercen otras profesiones, que son profesores, que son funcionarios, que tienen otras actividades y no dependen fundamentalmente de la literatura. Eso ha hecho que, el foco principal del perjuicio que han recibido los escritores se haya producido en el colectivo de autónomos que viven profesionalmente de esto, como en otros sectores artísticos, como en la labor de los actores, en la labor de
digamos, trabajadores que están vinculados al teatro y a otro tipo de espectáculos, etcétera, etcétera. Todos aquellos que son autónomos y dependían de la actividad artística o de la creación literaria se han visto muy profundamente afectados. Para hablar de ello, tenemos aquí a María y a Nuria. Le daría la palabra a Nuria para que nos cuente cuál ha sido su experiencia concreta, en qué medida le ha afectado en la creación y en qué medida le ha afectado en los ingresos y en la situación económica y financiera. Gracias. Bueno, pues por alusiones. Yo represento al sector más perjudicado. Bueno, estoy entre los actores del sector más perjudicado. Soy autónoma, vivo de la creación. Entiendo por creación tanto la escritura como la traducción, también traduzco. Y la COVID me pilló justo con una novela, como decía Manuel, recién publicada. A mediados de enero yo publiqué Todo arde en Alfaguara y durante 2 meses, hasta el 15 de marzo, que fue cuando se inició el confinamiento, durante esos 2 meses yo tuve una actividad febril de promoción, clubes de lectura, entrevistas. Las críticas del libro afortunadamente fueron muy buenas, pero de repente llegó el 15 de marzo y todo se detuvo. Estuvimos encerrados, bueno, por supuesto, durante esos 3 meses la actividad se redujo a cero. Eso significa, para personas como yo, que viven de su obra, significa que también los ingresos se redujeron a cero. Y aunque la actividad fue incesante, porque durante esos 3 meses desarrollé una actividad muy intensa en redes sociales, de lecturas, entrevistas, participación en coloquios sobre la situación, todo gratuito. 3 meses y una semana después se acabó el confinamiento y bueno, las editoriales estaban ávidas de recuperar los ingresos que no habían generado y desgraciadamente eso significó que todo lo que no habían sacado durante los meses del confinamiento estaban en línea de salida, y a eso se añadía lo que tenía que salir justo para el verano. Se juntaron las novedades de primavera, lo que tenían reservado para verano y todo eso junto al otoño. Y eso se tradujo en que todos los libros que habían salido antes de esa fecha, que eran los libros del otoño, pero básicamente los libros publicados a partir de enero, se convirtieron ni siquiera en pasado, se convirtieron en prehistoria, pulpa de papel. Ya no se podía hacer nada con ellos, eran libros que ya habían vivido un ciclo, porque las editoriales estaban pendientes de que funcionaran lo que todavía está por salir. Bueno, ¿qué ocurre cuando una novela que acabas de publicar, bueno, una novela en este caso, pues deja de estar dentro del mecanismo de la promoción? Pues sucede sencillamente que la novela puede vivir a un ritmo muy pausado en librerías, pero está claro que está viviendo ya de prestado. Y todo lo que conlleva una novedad, el tener un libro nuevo en el mercado, que para alguien que vive de eso significa básicamente el entrar en un ciclo de clubes de lectura, de conferencias, de festivales, todo eso desaparece. Si a eso se añade que además los festivales y las ferias, a pesar del fin del confinamiento, desaparecieron porque no eran seguras, pues la situación es que te quedas sin nada. Tus ingresos básicamente se reducen a cero y tienes que volver a plantearte, bueno, no tienes que volver a plantearte, de repente te encuentras en una situación absolutamente inédita como para los demás, pero una situación que ya alude no solamente a lo que acabas de hacer, sino también a tu presente y a tu futuro. Porque, aunque me imagino que hablaremos más adelante sobre ello, esta situación, la pandemia, para un creador, para mí concretamente, ha funcionado como si me hubieran quitado la alfombra de debajo de los pies
me ha dejado sumida en la incertidumbre. Lo que pensaba hacer, lo que pensaba escribir a continuación ha quedado en suspenso. Lo tengo que recolocar. El mundo ha cambiado, los problemas han cambiado, las preocupaciones han cambiado y eso implica un periodo de reflexión sobre qué hacer y cómo hacerlo. Así que no sé si te he contestado, pero bueno, luego me puedo extender mucho más. Sí, luego podemos hablar, sí. Porque evidentemente tendremos que hablar de las ayudas que ha podido haber a los autónomos, de las iniciativas que ha podido tomar el Ministerio de Cultura. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a María García Zambrano, que tiene una experiencia distinta, que es la que tienen también un sector muy amplio de escritores. Sí. Sí, en mi caso, pues una experiencia totalmente distinta. Yo soy profesora, soy funcionaria. Entonces, bueno, pues qué duda cabe que la pandemia es un shock para todo el mundo, pero es verdad que en mi caso no peligra pues algo tan básico como, ¿no? Pues es mi sustento económico, ¿no? Entonces ahí lo he vivido de otra manera. Sí es verdad que, bueno, como autora pues tenía un libro también, ¿no? Que estaba pues pendiente de presentaciones y en la Feria de Madrid pues hubiese firmado, ¿no? Y eso, claro, eso no me afectaba a mí directamente, pero sí a la editorial, ¿no? Con la que publico y a las librerías, ¿no? Que, bueno, hemos sido muy conscientes. Yo creo que hay, bueno, autores que viven de eso y los que no, hemos sido muy conscientes de, bueno, pues de la crisis que también han sufrido editoriales y librerías, ¿no? Y eso, y en mi caso, bueno, pues me rodeo, ¿no? de personas que viven de la literatura y sí he podido experimentar con ellos, ¿no? Qué hacer y bueno, y ver si la creatividad nos daba, ¿no? Después de ese tiempo de shock, ¿no? Absoluto, que fue el primer momento de confinamiento, a ver la creatividad para ver, como decía Nuria, ¿no? Pues si ese libro que se ha quedado ahí pues se puede meter en algún club de lectura, ¿no? Si podemos pues bueno, hacer online presentaciones que sabes que no, por supuesto no van a tener el impacto económico ni, bueno, ni de público ni nada que ver con una presentación presencial, pero bueno, ahí los autores, las autoras nos hemos puesto a pensar, ¿no? Qué hacer. Claro, también yo vivo una situación especial, ¿no? Como has dicho cuando me has presentado, vivo una situación vital que ha hecho que este shock, pues bueno, no haya sido quizá tan fuerte como en otros escritores, ¿no? O sea, yo convivo, o sea, yo tengo una hija con discapacidad y por ejemplo el confinamiento, o sea, en casa estamos acostumbrados a estar el invierno medio confinados con mi hija, ¿no? Entonces, claro, yo he visto esa diferencia, ¿no? En mi caso, a la hora, ¿no? de escribir o de afrontar esto, ¿no? A la hora, ¿no? de como poeta, ¿no? De enfrentarme a esta situación, bueno, pues ya de alguna manera, entre comillas, ¿no? O sea, jugaba con ventaja, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, todos yo creo que vivimos al principio un shock económico, social, bueno, de todo tipo. Antes comentaba, ¿no? Vivimos una distopía real. O sea, yo recuerdo, yo vivo en Madrid, en la zona de Madrid-Río, ver la policía a caballo y pensar que estabas viendo una película y era muy, muy real. Entonces esto pues al principio nos ha bloqueado muchísimo y nos ha puesto también, no sé, por utilizar una expresión, también en carne viva, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y bueno, yo soy profesora y también en la educación hemos vivido una situación pues tremenda, ¿no? Con el confinamiento, bueno, pues con los chicos ahí que no sabías bien qué hacer. Entonces ha sido desde muchos ámbitos una experiencia durísima, ¿no? Pero bueno, es verdad que hablaremos, ¿no? Cada cual pues lo ha vivido de una manera. Sí, bien, la experiencia de los autores de pérdidas, de
anulación de compromisos de conferencias, lo que llamamos vulgarmente en el sector bolos, ha sido demoledora, sobre todo para los autores que viven sobre todo y especialmente de la literatura. Ha habido ayudas, ha habido algunas ayudas por parte del Ministerio de Cultura. Hay que resaltar los 4 millones que dedicaron a las librerías, la reducción del IVA del libro digital, que se ha multiplicado la venta de libros digitales al 4% del 21%, y luego ha habido iniciativas que se han planteado desde una entidad de gestión de derechos como Cedro, como la creación del Fondo COVID-19, que aunque nos parecía a quienes estamos ahí en la Junta Directiva de Cedro que a lo mejor tenía pocas demandas, pues en la práctica ha sido un fondo que creo recordar que era de 500.000 euros para autores y para editores, que ha sido muy solicitado, lo que indica con claridad cuál es el efecto que ha tenido en el conjunto de los escritores la crisis sanitaria y sus demoledores consecuencias económicas. Jorge Corrales tiene una dilatada experiencia en estos meses de conocimiento de la situación real de los autores que han acudido al Fondo COVID. Cuéntanos cómo has vivido. Pues gracias, Manolo. Antes de nada, agradecer a la Federación de Gremios de Editores de España que siga, y a la Feria de Barcelona, que sigan empeñados en desarrollar el LIBER 2020, aunque sea en modo virtual. Y como comenta Manolo, pues sí, todas estas cancelaciones, sobre todo el cierre de las librerías, las cancelaciones de los actos de promoción, de las presentaciones de libros, de nuevos encargos, nuevas traducciones, toda esta parálisis del sector en general, lo que nosotros hemos vivido es un aluvión de peticiones, y en vista de la situación y con objeto de anticiparse a la misma, a mitad de abril, finales de abril, ya la Junta acertadamente, la Junta de Cedro decidió buscar, rebuscar y reducir partidas de la entidad para poder dotar un fondo que hiciera frente a la situación que se nos vino encima, de hecho, porque a pesar de que las entidades de gestión intentamos recaudar y repartir derechos, también desarrollamos otras funciones, y en este caso ahí desarrollamos una función esencial para situaciones en las cuales los creadores se encuentran desprovistos de sus armas naturales, que es poder ofrecer al mercado y poder vender sus productos a los lectores. Como dice Manuel, desde Cedro se constituyó un fondo de $500.000 para editores y para escritores y traductores que se encontraran concretamente en una situación de precariedad originada por la COVID-19. Y de ese fondo, a día de hoy, se ha consumido prácticamente el 80-85% del mismo, con lo que nos encontramos en una situación a día de hoy muy parecida a la que nos encontrábamos en aquellos primeros días de abril, porque la situación de la COVID se está agravando estos días y ya miramos en el horizonte a las fechas de febrero, marzo del año que viene, que seguramente en las fechas en las que seguramente reviviremos una situación parecida. Lo que sí también hemos notado, porque aparte del fondo COVID que específicamente se constituyó al efecto de cubrir las necesidades derivadas de la excepcional situación, es que en las otras líneas de ayudas de Cedro, como son las ayudas con carácter existencial que año a año la entidad dota y ofrece a escritores y traductores, han sufrido un aumento de más del 70% este año, con lo cual efectivamente lo que nosotros notamos como entidad del sector editorial es la precariedad en algunos casos de los creadores dentro del mismo sector. Sí, un aspecto esencial de las consecuencias de la pandemia es la creación literaria. No sé si Nuria o María
habéis vivido la experiencia de plasmar lo que habéis estado viviendo íntimamente y colectivamente a lo largo de estos días en obra literaria, o más bien ha tenido unos efectos negativos. Luego seguiremos hablando de los aspectos económicos, pero para hacer un paréntesis digamos, sobre literatura, pura literatura. Los meses de confinamiento, esto como empieza a ser una pesadilla de larga duración, los meses de confinamiento que realmente significaron la ruptura entre el antes y el después, al principio yo los viví durante las primeras semanas en estado de shock. No podía, sabía que lo que estaba viviendo era algo excepcional, y es cierto que la literatura siempre ha sido, por lo menos para mí, la ficción ha sido una ventana de escape a la realidad cuando es sofocante, pero en este caso la realidad ocupaba todo, es que no dejaba, había cegado la propia ventana, y todo era tan extraño, todo, el hecho de que en el aire no hubiera aviones, de que volvieran a escucharse los pájaros, de que saliera a ver la preocupación por los propios padres, el convertirte en padre de tus padres, el de repente una sociedad como la nuestra que vive sobre el concepto de actividad. Nosotros hemos nacido en una cultura en la que se considera que la base del éxito es la acción, hay que hacer. Si quieres llegar a algún sitio, tienes que actuar, tienes que moverte. No moverse es de vagos, contemplar es de vagos. Y de repente, por orden ministerial, se nos ordenaba no hacer nada, pero no solamente es que se nos ordenara en España no hacer nada, es que esto sucedía de una manera planetaria. La orden era no hacer nada, y si se te ocurre hacer algo, te voy a cascar una multa que te voy a dejar temblando. Entonces, bueno, todo aquello fue tan extraño que yo no era capaz, me sentía creativamente completamente bloqueada. Estaba pendiente de la televisión, de las comparecencias del presidente, de las comparecencias del ministro, del portavoz, leyendo los periódicos. Y el estado de shock era tal que no solamente es que no pudiera escribir, es que leer, que realmente es la otra gran actividad que tenemos los escritores, es más, muchas veces es una actividad mucho más primordial que la de la propia escritura, ni siquiera era capaz de leer, porque estar metido en un terremoto y que te esté temblando la existencia entera hace que se te quiten las ganas de hacer cualquier otra cosa que no sea protegerte para no colapsar. Y sin embargo, pasado ese tiempo, que no sé si fueron semanas, no sé si fue un mes, fueron 2 meses, a mí lo que me di cuenta es que lo que yo necesitaba, lo que me estaba pidiendo el cerebro para no perder la cabeza, era leer ensayo, reflexionar. Y sí que empecé a escribir a modo de ensayo, y eso está ahí, porque también lo que tenía claro es que, igual que pienso que somos los escritores en concreto y los creadores en general los que nos vamos a convertir en la memoria de este tiempo, porque una vez que pase esto, que algún día pasará, la rutina volverá a coger su velocidad habitual y todo el mundo convertirá lo sucedido, por dramático que sea, en una anécdota. Sí creo que seremos nosotros, los escritores y los creadores, los que nos convertiremos en memoria de lo sucedido, y los que también reflejaremos la profundidad de la herida. Pero yo de momento tengo ahí muchas notas, muchas reflexiones, y supongo que en algún momento eso se convertirá en un ensayo. No tengo prisa, porque para pensar uno necesita distancia y tiempo. ¿Y tú, María, cómo has vivido? ¿Has escrito? Sí, yo coincido con Nuria en que los primeros momentos fueron de shock, y había que estar frente a la televisión, ¿no? Porque era algo, ¿no? Bueno, pues eso, todas las comparecencias del presidente, pero rápidamente algo se accionó en mí, y coincido, ¿no? Me puse a leer,
Y bueno, yo soy de leer mucha filosofía, ensayo, pero con la vida frenética de las clases, mi hija, pues no tenía tiempo para pararme. Entonces, en ese silencio, pues aproveché para leer mucha filosofía. Y además lo hice a conciencia, o sea, esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia del siglo XX ha habido situaciones, vamos a ver qué dicen los filósofos, las filósofas, y me puse a leer antes que a escribir, ¿no? Y a leer reflexiones. Pues eso, recuerdo que volví con Simone Weil, con filósofas y filósofos que hablan de todo esto. Por ejemplo, retomé, ¿no?, algo que nos preguntábamos, ¿no? Me recuerdo en un chat de poetas, ¿qué podemos hacer? Y volví con Heidegger, ¿no?, cuando habla de qué pueden hacer los poetas en tiempos de crisis, ¿no? Y bueno, el filósofo que habla de que los poetas restaurarán las sendas, y digo, bueno, pues algo habrá que hacer, ¿no? Y sí que le di, o sea, me di un espacio, aproveché el silencio sobre todo, o sea, en esta situación tan terrible, pues bueno, mi carácter hace que siempre vea, ¿no?, pues bueno, el lado positivo, estábamos en casa, estábamos protegidas, como he dicho antes, claro, mi situación personal hace que yo haya pasado mucho tiempo en hospitales y sé bien lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces, el hecho de que mi familia estuviese bien, pues bueno, de una forma quizá un poco egoísta, ¿no?, pero me tranquilizaba y me daba cierta estabilidad para crear. Y sí, escribí, pero eso, me puse a escribir unos diarios que no irán a ningún lado, pero sí poemas. También eso en mí lo había vivido en experiencias anteriores, ¿no?, en situaciones muy duras. Necesito la poesía. Entonces, bueno, el libro que has mencionado antes, sí, ¿no?, es justo eso. Entonces sí, ¿no? Entonces, entre la filosofía y la poesía era como tomar aire, ¿no?, como tomar también distancia de bueno, está pasando todo esto, pero algo podemos hacer, es decir, no, o sea, no adoptemos una visión, ¿no?, apocalíptica, porque si no nos hundimos, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de no hundirse, ¿no? Así que sí, escribí. Estamos oscilando entre la creación y las cifras, y hay una serie de datos que a lo largo de estos meses de pandemia se han estado dando por parte de los medios de comunicación y por parte del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, el dato que di antes de la bajada del IVA del libro digital al 4% fue importante, como fueron importantes los 4 millones que se dieron a las librerías independientes para aportarles liquidez. Pero hubo 760 millones en préstamos blandos a través de una sociedad interpuesta, le voy a llamar. Yo soy literato y no utilizo los términos económicos como los va a utilizar Jorge, pero a la hora de hablar de estas cifras, ¿cómo has visto desde la perspectiva de una entidad de gestión de derechos como Cedro la actuación de la Administración? Luego hablaremos de los autores y nos contarán las autoras su visión de la jugada, pero ¿cómo lo has visto tú desde ese balcón que es una entidad de gestión de derechos como Cedro? Analizando desde el punto de vista del sector editorial, nos hemos sentido un poco poco queridos al principio, aunque posteriormente sí que ha habido más, digamos, medidas que han venido a paliar un poco la situación, pero tenemos que recordar, Manolo, que el sector editorial es el primer sector cultural del país y siempre recordamos que España tiene un gran ámbito de actuación en todos los países que comparten un lenguaje que realmente utilizamos más de 500 millones de personas. Y desde este punto de análisis siempre pedimos un poquito más, ¿no? Pedimos actuaciones
que coloquen al sector realmente en el sitio en el que está, un sector exportador, un sector que genera una cifra de negocios elevada, que es netamente nacional, es decir, se produce aquí con escritores de aquí, en la mayoría de los casos, que tenemos una riqueza que entendemos que hay que cuidar y que si no cuidamos seguramente desaparezca, porque nada es para siempre. Entonces, aquí sí que seguimos pidiendo un poco más. Sabéis que estábamos trabajando ahora para que se llegue a un acuerdo, un plan de Estado para la lectura y el libro. Estamos trabajando también en medidas de recuperación del mercado exterior. Estamos trabajando en medidas fiscales que adecúen la actividad que desarrolláis los escritores y los traductores, y yo creo que es importante seguir en este pulso y seguir avanzando hacia unas medidas que coloquen a España en una situación parecida a la que están los escritores y los traductores en otros países de la Unión Europea. Bueno, ahora en relación con todo esto, yo recuerdo que en el mes de mayo, incluso en las reuniones que tuvimos en la Asociación Colegial de Escritores, hablábamos de la posibilidad del relanzamiento del sector con la llegada del otoño, y hablábamos incluso de compromisos que adquirió el Ministerio de Cultura de desarrollar una serie de actividades que permitieran retomar digamos, actos y actividades que habían decaído en razón de la pandemia, aunque fuera desde el punto de vista digital. No sé si eso lo estáis notando las autoras. Es verdad que se ha lanzado un proyecto de seminario para todo el ámbito estatal con autores, con expertos en talleres de creación y de edición, que va a empezar a funcionar en las próximas semanas. Pero ¿habéis notado algún tipo de movimiento en esa dirección o directamente, exclusivamente os limitáis, sobre todo las que sois autónomas, a percibir el complemento o la paga que habéis percibido o la ayuda como autónomas, nada más que a eso, o tenéis otro tipo de perspectiva en este momento? Yo he notado, yo he tenido desde mi perspectiva individual, he tenido la misma sensación de lo que estaba contando Jorge. He tenido la sensación de que el sector cultural ha sido un sector muy maltratado desde el inicio de la crisis, cuando empezaron a desgranarse, cuando se vio que la situación económica iba a ser muy seria y desde el gobierno empezaron a desgranarse las ayudas, la cultura parecía la cenicienta. Ya sé que la situación de la cultura, siempre dicen que la situación de la cultura es especial porque sus integrantes tienen unas características económicas muy complicadas que no se pueden encuadrar con facilidad dentro de ninguno de los esquemas, pero el sector de la cultura siempre ha sido así, no es nada nuevo, y es así en España, en Alemania, en Italia y en Francia. Y no en todas partes se trata con la punta del pie a los creadores. Entonces, yo por mi parte me siento muy agradecida a las actividades que ha llevado a cabo CEDRO de ayudas a los autores. Me siento muy agradecida a las actividades que ha hecho la Asociación Colegiada de Escritores, que está muy pendiente de todo el colectivo de escritores, pero creo que básicamente, más allá de las ayudas puntuales, que siguen siendo escasas para las necesidades de los integrantes del sector, más allá de las ayudas, lo que esto pone de manifiesto es la representación de la cultura en nuestra sociedad. Es decir, se sigue teniendo una percepción de la cultura como mero entretenimiento. Es como el cuento de la cigarra y la hormiga. La hormiga, que es quien ha recibido toda la atención del gobierno, la hormiga es el sector productivo, y se entiende por sector productivo todos los demás sectores, pero el sector creativo es el sector de la cigarra. Es un sector simpático, pero
que no tienen más importancia, se considera que la cultura es agradable pero prescindible y no se tiene en absoluto la visión de que la falta de cultura hace que que una democracia sea mucho más débil y que una sociedad además sea mucho más frágil. Y eso es lo que en algún momento será preciso cambiar. Hay que trabajar sobre ello, en la percepción que se tiene de la cultura en nuestra sociedad, porque hasta que eso no cambie tendremos que seguir peleando por las ayudas, pero las ayudas son pan para hoy y hambre para mañana. Lo que hay que cambiar es la opinión que se tiene de la cultura. Una de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención en el confinamiento, aparte de que los creadores en general se volcaron en las redes y los escritores leían sus obras, los poetas leían, los músicos cantaban, los actores hacían monólogos, todo de forma gratuita. Curiosamente, a mí me llegaron por las redes un montón de discos pirateados, libros pirateados, PDF, que la gente se repartía con una ausencia de conciencia de lo que estaban haciendo, de que estaban haciendo una actividad delictiva que además estaba perjudicando seriamente un sector que me resultó asombroso, pero que básicamente lo que ponía era negro sobre blanco que se piensa de la cultura, que la cultura no es necesaria. Y creo que todos los que estamos en este sector tenemos que luchar con uñas y dientes para demostrar que eso no es así. No se trata de decir, no, la cultura es muy importante. No, no es decirlo, es mostrarlo. Es que sin cultura una sociedad está condenada al autoritarismo y a la barbarie. Y eso es básico. Sí, María. Sí, total. ¿Quieres hacer alguna observación respecto a esto o intervenir? Estoy totalmente de acuerdo con Nuria y además, lo paradójico es que, durante el confinamiento, ¿no? Si pensamos lo que hizo que muchas familias sobreviviesen, ¿no?, a todo esto que estaba pasando, fue la cultura, es decir, fue el cine, fue la música, fue la literatura. Entonces, ¿no?, esa contradicción, ¿no? Sí, yo creo que la cultura en nuestro país presentaba síntomas de anemia y ahora ya está al borde porque si yo además me muevo en dos campos, que es la cultura y la educación, entonces algo hay que cambiar serio, ¿no? Y luego también eso, por otro lado, lo que decía Nuria, a mí me llamaba la atención cómo te pedían poesía de forma gratuita claro, yo en eso tengo una conciencia, aunque no vivo exclusivamente de la literatura, ¿no? Pero no se le pide, siempre decimos esto, ¿no? Pero no se le pide a un cocinero, ¿no?, que venga a tu casa a hacerte algo gratuito, ¿no? Entonces, ahí sí que yo recuerdo que algunos poetas, ¿no?, nos movilizamos pues para ayudar a las librerías, es decir, yo recuerdo personalmente, ¿no?, de hacerme socia de alguna librería, de comprar libros aunque sabías que no te iban a llegar, ¿no?, porque todo se paralizó, de ayudar un poco al sector, ¿no? Y sí que totalmente en contra, ¿no?, de esta idea que mencionaba Nuria, ¿no?, de que la cultura es algo agradable. No, la cultura, la literatura, el arte es algo consustancial al ser humano. Entonces, ¿cómo es esto de repartirnos música y libros? Y yo ahí sí que, a través de Facebook, a través de las redes, y movía, ¿no?, a colegas. Yo soy funcionaria, a mí no, mi sueldo no varió, entonces ahí teníamos que hacer también un esfuerzo, ¿no?, para ayudar a ese sector también al que pertenecemos, ¿no? Y sí que, ayudar a editoriales, comprar libros. Ahí, claro, algunas editoriales creo que no lo hicieron del todo bien, otras sí, ¿no? Otras te proporcionaban ofertas pero esto de la gratuidad, ¿no?, en la cultura, tiene que ver con esa idea que Nuria mencionaba, ¿no?, en este país, pero la cultura como la educación, medidas que a veces se improvisan, ¿no?, cuando yo creo que la cultura de un país, lo vemos en otros países muy cercanos, son pilares fundamentales de una democracia, como ha dicho Nuria. Entonces, no sé, ahí yo lo sufrí bastante, ¿no?, por todos los colegas que veía que que estaban en una parálisis económica y que por otro lado
se nos pedía, y algunos me lo decían, ¿no? O sea, recuerdo una amiga, pues eso, titiritera, cuentacuentos, y me decía, no, es que el ayuntamiento me pide que haga esto de forma gratuita. Y bueno, pues el realmente... argumento siempre suele ser, es que haces una cosa que te gusta. Dicen, no Sí, te sí. preocupes, no cobras, pero te gusta y Sí. vas a disfrutar haciéndolo. Sí, no es... Hay una cuestión que habéis puesto sobre la mesa, que es el asunto de la piratería, que es uno de los grandes problemas que tenemos los autores en este país. Y yo quería resaltar algo que hubo durante los días de la pandemia, es que hubo varias editoriales, no diré los nombres, pero porque estamos en un foro de los editores, pero hubo varias editoriales que pusieron a disposición de los lectores y de los usuarios y los internautas libros de manera gratuita, y eso enervó a un sector de los escritores de la asociación colegial, por una razón muy sencilla, porque hoy en día, es decir, hay un patrimonio de miles de obras de dominio público. Tened en cuenta que ya dominio público es Antonio Machado o Miguel de Unamuno, que están a disposición de cualquier lector de manera gratuita en toda la red de bibliotecas. Entonces, nos pareció que era una iniciativa nociva para los intereses de los autores, para la dignidad del trabajo del escritor, encabezar una iniciativa, como hicieron estas editoriales, que suponía poner libros que están ahora protegidos bajo derechos de autor gratuitamente en manos de los lectores. Bueno, porque era una forma de incentivar en la práctica, aunque no se quisiera, aunque fuera muy buena la iniciativa, muy bondadosa, en el fondo estaba legitimando la posibilidad de que se descarguen gratuitamente obras de otras editoriales o de otros autores que no las habían puesto voluntariamente a su disposición. Cedro batalla contra la piratería. Normalmente habláis siempre, o Cedro puede hablar en foros donde, dialoga con editores. Pocas veces hay foros donde los escritores organizados, como es el caso de la Asociación Colegial de Escritores, podamos hablar sobre este asunto. Casi siempre a los grandes eventos que montan editores, libreros, etcétera, etcétera, van 2 o 3 escritores de bestseller que aparecen como las grandes figuras, que luego no hablan de los problemas del sector, por lo menos de los problemas de los autores. ¿Cómo ve Cedro la situación de la piratería y estas iniciativas de este tipo, aunque entiendo que deba ser cauteloso, porque hay muchos editores en Cedro, pero bueno, me parece fundamental que la batalla contra la piratería que está dando Cedro tenga como complemento una actividad por parte de los autores que sea de defensa de la propia obra y de la dignidad de la actividad literaria? Yo creo que es necesario esa defensa de los autores, ese reclamar algo que es vuestra creación. Muchas veces no se entiende así, se entiende, como habéis comentado, que es por placer, y yo creo que eso es algo que se tiene que cambiar desde el propio colectivo para que el resto de los colectivos o los usuarios de las obras lo vean así, porque si no, de otra forma es más difícil lanzar ese mensaje. Efectivamente, el tema de piratería preocupa. Nosotros pues estamos luchando contra los usos ilegales o la piratería de libros, de revistas y de periódicos, y vemos como año tras año sigue aumentando. Este año las cifras de los estudios que disponemos de la coalición muestran que se ha aumentado pues, un 12%, si yo no recuerdo mal, más de un 10%. ¿Qué significa? Con la pandemia. Sí, sobre todo en el periodo de la pandemia, pero ojo, los datos son anteriores al periodo de pandemia, porque en el periodo de pandemia todavía hubo un repunte superior de los datos. ¿Esto qué implica? Pues para el sector de editor en el conjunto, más de 600 millones de euros de lucro cesante al año. O sea, esto es lo que implica, aparte del efecto en las arcas públicas, etcétera, etcétera. Pero habéis señalado algo que me parece muy interesante y creo que en otros sectores ha funcionado, y es el ejemplo, es el incorporar buenas prácticas en la gestión de los contenidos que se hacen en todos los ámbitos. Yo creo que este es un paso en el cual tenemos que avanzar, simplemente porque a lo mejor no ha estado del todo bien posicionado en la hoja de ruta, o no se le ha dado la importancia que ello tiene, ¿no?
y creemos que es el momento y que puede ser una herramienta vital para todo el sector en este momento. Otra vertiente de la actividad de los escritores son las actividades que se desarrollan en colaboración con las administraciones y que las administraciones pagan. Siempre focalizamos la atención en el Ministerio de Cultura, pero yo tengo en mis notas, y por un análisis que hice de la distribución del gasto cultural en España, que el Ministerio de Cultura solo gasta el 13% del conjunto del gasto cultural. Y el resto, hasta casi el 87%, corresponde a comunidades autónomas y ayuntamientos. Nosotros, como Asociación Colegial de Escritores, pedimos una entrevista a la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre todo para que se planteara una iniciativa que llevara al ámbito digital todos aquellos bolos, entre comillas, que habían sido suspendidos y que además se pagaran. Estamos pendientes todavía de la reunión, todavía no nos han contestado y esto fue en el mes de mayo. Esperamos que antes de que la pandemia acabe con todos nos puedan recibir. Pero ¿cómo veis? Vosotras habéis perdido posibilidad de tener ese tipo de actividades, pero hablamos mucho del Ministerio, pero no hablamos de las otras administraciones, del ayuntamiento que te lleva gratis a un jurado porque es que vas a disfrutar de ello, etcétera, etcétera. Vosotras os habéis visto afectadas por este tipo de actividades, por la anulación de ese tipo de actividades, su no transformación en digital y, por tanto, su no pago. Sí, comentaba al principio que como la pandemia justo me pilló con un libro recién publicado, cuando llegó el confinamiento yo tenía una agenda de muchos actos y de muchos viajes y todos, primero empezaron las llamadas. Antes del confinamiento tenía cerrado un viaje a Italia y otro a México. Y llegó la pandemia, llegó el confinamiento y con eso, bueno, luego a partir de ahí había muchísimas actividades cerradas. Ferias, sobre todo ferias, que había muchas ferias del libro, clubes. Y tan pronto nos confinaron, empezaron a llegar los emails y las llamadas de teléfono, primero posponiéndolo, con la esperanza de que esto iba a terminar en breve, y luego cuando seguíamos encerrados llegaron ya los emails, ya no eran llamadas, simplemente cancelando las actividades. Entonces todo fue cancelado, 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 cancelado y ya está. Todo eso genera una frustración enorme, una impotencia terrible. Y llega un momento en el que te tienes que separar, porque tienes que plantearte que la situación ha cambiado, que todo es distinto y que todo se ha perdido. Y así fue, y se perdió. No lo sé, ojalá sea cierto lo que tú dices, Manuel, y efectivamente todo lo que estaba comprometido, que además estaba comprometido por emails y estaba todo, ojalá todo eso fuera como las visitas al psicoanalista, que uno las paga, vaya o no vaya. Entonces, que las administraciones te paguen una vez que tú has comprometido tu presencia. A lo mejor la rueda empezaba a circular de una forma más sensata, pero creo que la mentalidad del psicoanálisis no ha llegado a las administraciones. Así que... ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Cómo lo ves tú? A mí, bueno, me pasó algo curioso y es el tema de facturación, ¿no? Con un ayuntamiento, no voy a decir, pero justo yo había hecho en febrero, ¿no? Un taller literario ¿no? Había hecho un taller literario de estos que además hay que facturar a través de internet, que claro, yo ahí decía, o sea, los autores que se ganen la vida con esto, o sea, pierden, es que casi tardas más en hacer la factura que en prepararte, no sé, la conferencia. Y lo que sucedió es que, claro, se paraliza la administración, el funcionario no sabe si esa factura le ha llegado o no le ha llegado, vamos, que la cobré hace 3 días. Entonces, yo pienso, ¿no? O sea, pienso, bueno, pues, bueno, yo no necesito, era una cantidad importante, no necesito esto, pero tengo, claro, de otros colegas que dicen, están esperando, ¿no? Que por esta paralización también de las administraciones pequeñas, que son con las que están esperando pagos que están aprobados y que además, lo que decías, Manuel, eso, los ayuntamientos, las diputaciones tienen un montante para cultura
y ya lo tienen. Es decir, ¿dónde está? Quiero decir, o sea, también que sean creativos, ¿no? Que si tú no has podido hacer eso, ¿no?, presencialmente, pues que te organicen un Zoom ¿no?, y que sean creativos, porque, o sea, se vive de eso y la dignidad. Y eso, y a mí me pasó esto con esta factura, y bueno, y también recitales que tenía pagados y alguna otra cosa que no se ha hecho, claro. Sí, de hecho, cuando hablas de organizar un Zoom, la realidad es que en este tiempo de pandemia hemos aprendido a manejar digamos, los instrumentos digitales y a generar nuevas posibilidades de desarrollo de la actividad cultural y literaria. De hecho, el seminario al que hacía referencia antes, que ACE ha empezado a organizar con CEDRO y con el Ministerio de Cultura, con la Dirección General del Libro, en 2 días ha cubierto 500 inscripciones, lo cual eso no tiene precedentes. Me parece fascinante. Es decir, si podemos desarrollar actividades en esa dirección en el futuro y además remuneradas para los autores, puede ser digamos, no hay mal que por bien no venga, y en este caso podría venir bien uno de los aspectos que ha resaltado la COVID. ¿Querías tú hacer algún comentario? Sí. Ya nos queda poquito, estamos a una simple matización. Estamos en tiempos, sabéis, de modificaciones legislativas, y hace poco ha terminado el periodo de enmiendas del Real Decreto de Ayudas COVID a la Cultura. Entonces, desde aquí, decir que quizás algunas de estas peticiones o situaciones que tengáis sí que se puedan trabajar y que las hagáis llegar a las asociaciones o a CEDRO directamente. Así, teniendo como más conocimiento de estas situaciones, también podremos plantarlas sobre la mesa para intentar buscar soluciones. Manolo. Sí. Estamos trabajando en la Asociación Colegial de Escritores en algunas enmiendas sobre ese decreto ley, sobre la ley, y yo creo que en el futuro tendremos que indagar e investigar nuevas fórmulas de relación de los escritores con su público, con los lectores, tanto a través de las librerías como a través de las instituciones, pero utilizando digamos, los instrumentos que nos ofrece la realidad de las nuevas tecnologías, especialmente el mundo digital. Yo creo que canales como YouTube, la posibilidad de presentar libros a través de YouTube, la posibilidad de monetizar, es un barbarismo, pero es una palabra que lo expresa muy directamente, los blogs de los autores, asesorarlos en este campo, yo creo que es clave. Es decir, un lema que tiene la Asociación Colegial de Escritores es: sin autores no hay cultura. Y es evidente que no hay conciencia en la sociedad del peso que tienen los autores. Sin autores no hay cine, no hay industria editorial, no hay libros, no hay teatro, no hay nada de nada que tenga que ver con la oferta de una actividad o de un espectáculo recreativo y de carácter cultural a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues yo creo que a lo largo de este coloquio hemos tenido oportunidad de expresar la importancia que tiene la labor de los escritores. Yo os daría un minuto a cada uno, 2 minutos, para que contéis, hagáis una pequeña conclusión respecto a lo que hemos estado viendo aquí para concluir nuestra mesa redonda. ¿Empiezas tú, Nuria? La pandemia ha puesto de relieve no solamente la precariedad de los actores del sector creativo y en este caso del sector editorial, sino que creo que lo que ha subrayado fundamentalmente es la necesidad de replantear y reivindicar el papel de los creadores. Esto es un cambio de paradigma clarísimo y tenemos que aprovecharlo para reconstruir nuestro valor, nuestra existencia y nuestra forma de relación en este caso, con los lectores. Sí, a mí me gustaría que las administraciones, desde la más cercana, ¿no?, los ayuntamientos, también pusieran en marcha creatividad, ¿no?, para ¿no?, estos presupuestos que hay para cultura, porque hay un presupuesto que no se ha gastado, que, bueno, pues que hablando con los autores, ¿no?, con editoriales, con las organizaciones como CEDRO, ACE, bueno, pues se pueda utilizar, porque, bueno, pues la cultura hace un país. Y España es un país, ¿no?, que, bueno, la marca España, que se vanagloria, ¿no?, de tener
cultura, y si después se menosprecia a los autores, que son los protagonistas, ¿no?, del arte y de la cultura, bueno, pues esa contradicción hay que solventarla. Entonces, creatividad, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay medidas claras para desarrollar, para dar soporte al sector editorial. El tema de la compatibilidad no lo hemos hablado, pero está todavía encima de la mesa. No hemos hablado porque aquí solo hay un autor jubilado, que soy yo. El tema de otras medidas fiscales, que se determine un único impuesto a actividades económicas, ¿no? Una categoría única para los escritores. Tenemos el Pacto de Estado de la Lectura y el Libro, que es otra herramienta importante. Tenemos medidas de fomento de comercio exterior para el sector, que creo que es importante que se potencie todo el mercado de lengua hispana que compartimos, y sobre todo medidas de buenas prácticas, que yo creo que son muy fáciles de tomar, y creo que al final darán soporte a que no haya esos intercambios masivos en WhatsApp de libros de forma ilegal, o de periódicos o de revistas. Manolo. Sí, bueno, vamos a ir concluyendo. Yo diría, para cerrar, que tenemos por delante un debate decisivo para el futuro de los escritores, que es el debate y la formulación definitiva del Estatuto del Artista y de toda una serie de leyes conexas que hay que modificar. Y yo me plantearía para el futuro algunas exigencias a la Administración. En primer lugar, que para el año 2021, ya que están ahí los presupuestos sobre la mesa, aumente sustancialmente las ayudas a la edición, se pongan en marcha las ayudas a la creación literaria, que llevamos varios años que no se aplican ni se ejecutan, y se desarrolle un abanico de actividades relacionadas con los autores de cara a internacionalizar su actividad y de cara a hacer que, a través de la Mesa del Libro, todas las administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central y las entidades vinculadas a los derechos de los autores hagan un frente común para desarrollar iniciativas que beneficien al conjunto de los escritores y de las escritoras. Ahí dejo la demanda. Queremos estar en la Mesa del Libro. Pensamos que, más allá de editores, de libreros y de distribuidores, hay una parte esencial que pocas veces se cuenta con ella como una parte organizada, que somos los que hacemos posible que los libros existan, es decir, los autores y las autoras. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Federación de Gremios de Editores que nos haya permitido utilizar este foro para debatir sobre nuestros problemas abiertamente, y agradecer a todo el público que haya estado al otro lado de la pantalla su atención y su deferencia de aguantar con nosotros esta hora. Muchas gracias.